Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Pablo. Complot para darle muerte. Hechos capítulo 23. Video 104. Pablo miró a los de la Junta Suprema y les dijo: Hermanos, yo he vivido hasta hoy con la conciencia tranquila delante de Dios. Entonces Ananías, que era sumo sacerdote, mandó a los que estaban cerca de Pablo que le pegaran en la boca. Pero Pablo le contestó: Dios le va a pegar a usted, hipócrita. Si usted está sentado ahí para juzgarme según la ley, ¿por qué contra la ley manda que me peguen? Jesús también llamó a los líderes fariseos hipócritas y sepulcros blanqueados, porque se veían bien por fuera, pero por dentro estaban llenos de injusticia y de inmundicia. El sumo sacerdote mandó a golpear a Pablo, solo porque dijo que vivía con una conciencia limpia delante de Dios, que es mucho más importante que las apariencias externas. Los que estaban presentes le dijeron: ¿Así insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo dijo: Hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues en la escritura dice: no maldigas al que gobierna tu pueblo. Pablo se sometía a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, donde prohibía hablar malas palabras de un líder principal. Luego, dándose cuenta de que algunos de la junta eran del partido saduceo y otros del partido fariseo, dijo Pablo en voz alta: Hermanos, yo soy fariseo, de familia de fariseos, y se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. Pablo aprovechó las diferencias doctrinales entre fariseos y saduceos para dividir a la Junta Suprema. Algunos de ellos le conocían muy bien, porque él había salido de entre ellos. Pero sabiendo que no escucharían su testimonio, prefirió dejar que se pelearan entre ellos mismos. En cuanto Pablo dijo esto, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir entre sí, y se dividió la reunión. Porque los saduceos dicen que los muertos no resucitan y que no hay ángeles ni espíritus. En cambio, los fariseos creen en todas estas cosas. Todos gritaban, y algunos maestros de la ley, que eran del partido fariseo, se levantaron y dijeron: Este hombre no ha hecho nada malo. Tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel. Como el alboroto era cada vez mayor, el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo, por lo cual mandó llamar a unos soldados para sacarlo de allí y llevarlo otra vez al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: «Ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma». El deseo de Pablo de predicar el Evangelio en Roma, la capital del imperio, concordaba perfectamente con la voluntad de Dios. Así que Jesús le animó, asegurándole que testificaría de él también en Roma. Al día siguiente, algunos de los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo y juraron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que lograran matarlo. Eran más de 40 hombres los que así se habían comprometido. 40 hombres juraron que no comerían ningún tipo de alimento hasta haber dado muerte a Pablo. Al igual que él, su celo religioso era tal que no les importaba poner en riesgo su propia vida. Fueron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos de los judíos y les dijeron: Nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada mientras no matemos a Pablo. Ahora,
Ustedes y los demás miembros de la Junta Suprema pidan al comandante que lo traiga mañana ante ustedes, con el pretexto de investigar su caso con más cuidado, y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró del asunto y fue al cuartel a avisarle. Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo: Lleve a este muchacho al comandante, porque tiene algo que comunicarle. El capitán lo llevó al comandante y le dijo: El preso Pablo me llamó y me pidió que trajera aquí a este muchacho, que tiene algo que comunicarle a usted. El comandante tomó de la mano al muchacho y llevándolo aparte, le preguntó: ¿Qué quieres decirme? El muchacho le dijo: Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante la Junta Suprema, con el pretexto de que quieren investigar su caso con más cuidado. Pero no les crea, porque más de 40 de sus hombres lo esperan escondidos, y han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que maten a Pablo. Y ahora están listos, esperando solamente que usted les dé una respuesta. Entonces el comandante despidió al muchacho, mandándole que no dijera a nadie que le había contado eso. El comandante llamó a 2 de sus capitanes y les dio orden de preparar 200 soldados de a pie, 70 de a caballo y 200 con lanzas, para ir a Cesarea a las 9 de la noche. Además mandó preparar caballos para que Pablo montara, y dio orden de llevarlo sano y salvo al gobernador Félix. Por medio de su sobrino, Pablo se enteró de este complot y dio su uso al procurador romano para darle toda la seguridad necesaria para ir a Cesarea, donde se encontraba el gobernador romano. Con ellos envió una carta que decía lo siguiente: De Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los judíos habían arrestado a este hombre y lo iban a matar. Pero cuando yo supe que se trataba de un ciudadano romano, fui con mis soldados y lo libré. Como quise saber de qué lo acusaban, lo llevé ante la junta de los judíos. Y resultó que lo acusaban de asuntos de la ley de ellos. Pero no había razón para matarlo, y ni siquiera para tenerlo en la cárcel. Pero como me he enterado de que los judíos tienen planes para matarlo, ahí se lo envío a usted. Y he pedido también a los que lo acusan que traten delante de usted lo que tenga contra él. Los soldados, conforme a las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, los soldados de a pie volvieron al cuartel y los de a caballo siguieron el viaje con Pablo. Qué miedo y impotencia debieron sentir los 40 hombres que querían matar a Pablo, al verlo salir de Jerusalén protegido por 470 soldados romanos completamente armados. Al llegar a Cesarea, dieron la carta al gobernador y le entregaron también a Pablo. Después de leer la carta, el gobernador preguntó de dónde era Pablo, y al saber que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan los que te acusan. Luego dio orden de ponerlo bajo vigilancia en el palacio de Herodes. Pablo quedó seguro en la fortaleza pretoriana del rey Herodes. Esos 40 judíos quedaron humillados por no poder cumplir su juramento de matar a Pablo. Avergonzados, algunos se fueron de Jerusalén, pero los más orgullosos murieron de hambre. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Ante quiénes fue presentado Pablo para ser juzgado? Ante la Junta Suprema del Pueblo Judío. Pregunta número 2. ¿Cómo dividió Pablo esta Junta Suprema?
Pablo aprovechó las diferencias doctrinales entre fariseos y saduceos para dividir a la Junta Suprema. Pregunta número 3. ¿Cuál es la principal doctrina que dividía a los saduceos de los fariseos? Los saduceos no creían en la resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos afirman estas tres cosas. Pregunta número 4. ¿Cuál dijo Pablo que era la razón de ser juzgado? Por la esperanza de la resurrección de los muertos, ya que Pablo afirmaba que Jesús había resucitado, y él era testigo de haberle visto y oído. Pregunta número 5. ¿Cómo animó Dios a Pablo a pesar de estas tribulaciones y de ser encarcelado? Asegurándole que pasara lo que pasara, daría testimonio de Jesús en Roma. Pregunta número 6. ¿Cuál era el juramento de los 40 judíos que hicieron el complot para matar a Pablo? Juraron a Dios y a los líderes religiosos que no comerían ni beberían nada hasta haber dado muerte a Pablo. Pregunta número 7. ¿Quién se enteró del complot y dio aviso a Pablo y a la autoridad romana? El sobrino de Pablo. Pregunta número 8. ¿Qué hizo el tribuno para salvar la vida de Pablo? Envió a Pablo al gobernador Félix en Cesarea, custodiado por 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, quedando resguardado en la fortaleza de Herodes. Pregunta número 9. ¿Qué pasó con esos 40 hombres que querían matar a Pablo? La Biblia no dice qué les pasó, pero siendo un juramento solemne, algunos abandonarían Jerusalén muy avergonzados, y otros se dejarían morir sin comer, cumpliendo su juramento. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.